El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Jesús nos enseña a través de una parábola la necesidad de orar siempre y no desmayar. La fe es el ingrediente fundamental para tener vidas perseverantes en la oración. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Somos muy bendecidos por el Señor en tener esta posibilidad de llegar hasta donde tú estás para llevarte esta enseñanza de la palabra del Señor. Hemos venido en estos programas hablando acerca del por qué no oramos. La voluntad de Dios es que seamos perseverantes y que la oración sea permanente en nuestra vida. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: orad sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta que nuestras vidas sean vidas de oración? Y ya hemos dado posibles respuestas que nos han llevado a escudriñar diversos pasajes bíblicos. La voluntad de Dios es que oremos. La voluntad de Dios es que seamos perseverantes, constantes en la oración. Eso es lo que Dios quiere. Porque dentro de otras cosas, la oración muestra que somos dependientes de Dios. La oración secreta, privada, tiene efectos en lo público. Lo encontramos también en las Sagradas Escrituras, ahí en Mateo capítulo 6. ¿Por qué no oramos? Otra de las razones probables, posibles, por las que no oramos como deberíamos, ¿sabe? Es la incredulidad. O permítame decirlo de otra forma: la falta de fe. Y hoy quisiera que nos adentráramos en una enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, que está ahí en los primeros versículos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Jesús nos va a enseñar algo grande respecto a lo que es la oración. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 18, a recibir esa enseñanza que Jesús da a sus discípulos, enseñanza para nosotros hoy. Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. La oración. Estamos animados hablando de este tema porque creemos que hay vidas que serán transformadas, cambiadas a través de la palabra del Señor. Y necesitamos enamorarnos de la oración, saber de que Dios, sus oídos están atentos a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Vamos a compartir de acá algunas porciones que son oportunas para lo que estamos revisando y aprendiendo
a través de la palabra. Mire lo que dice, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Detengámonos un poquito acá. Mira lo que dice la Escritura. Jesús enseña a través de una comparación. Es una forma gráfica que Jesús utilizaba para enseñar los principios del reino de Dios a través de comparaciones, lo que puede ser también una metáfora. Jesús está enseñando a sus discípulos. Quiero resaltar eso. Esta es una enseñanza para los discípulos. O sea, es una enseñanza para nosotros hoy. Y miren las palabras claves que tiene este versículo para nosotros. Porque dice así: habla sobre la necesidad. Sobre la necesidad. O sea, necesitamos. Aquí está el primer paso para el cambio. De una vida, de una oración ahí, más o menos, como que cuesta, a tener una vida de oración. Reconocer que necesitamos orar. Bien. Habla sobre la necesidad. Y lo quiero subrayar. Es una necesidad. Necesitamos orar. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Bien, Jesús dice, la palabra nos enseña de esta enseñanza de Jesús, que es sobre la necesidad de orar siempre. Ahí hay otro detalle más. No dice solamente sobre la necesidad de orar, que hasta ahí ya también es poderoso lo que Jesús está enseñando. Agrega otro detalle más. Es la necesidad de orar siempre. Y si terminara ahí, vuelvo a decir que ya es revelador. Reconocer que necesitamos orar siempre. Una oración permanente. Lo que la Biblia dice, orad sin cesar. Pero hay otro antecedente más. En este versículo 1 dice, y no desmayar. Mire, solamente en este versículo encontramos una gran enseñanza que Dios nos está dando a nosotros hoy, que nos es necesario orar siempre. Jesús les está diciendo estas palabras a sus discípulos. Les está enseñando la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, si sumáramos otro antecedente acá, quiere decir que hay oraciones que necesitan paciencia. Y esa paciencia también viene como resultado de la fe. Claro, la fe. Es que se pone a prueba la fe. Por eso, primera cosa que también nosotros hoy día debemos comprender. Necesitamos orar. 1. Necesitamos orar siempre. Y necesitamos que no desmayemos en la oración. Eso es Jesús lo que está enseñando a través de una parábola que en la Biblia, versión Reina Valera, se titula como parábola de la viuda y el juez injusto.
A través de este ejemplo, Jesús les enseña a sus discípulos, nos enseña a nosotros la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es un juez que no teme a Dios ni a hombre. Y es una viuda que es constante en pedirle a este juez, un juez irreverente, un juez que, miren cómo lo describe Jesús, a este juez en esta historia dice, no teme a Dios ni a hombre, o sea, le da lo mismo esa viuda. Ahora, por cierto, este juez no representa a Dios, no es Dios, pero esta viuda es una imagen de la iglesia. Es una viuda que se encuentra aparentemente como en un estado de desprovisión. No la presenta Jesús como una viuda acaudalada, sino como una viuda necesitada. No la presenta Jesús como una viuda con conexiones, con influencias para recibir la justicia que ella está esperando. Sino que acá aparece otra cualidad más, que es la perseverancia. De una mujer viuda que de forma constante va donde este juez injusto a pedirle que le haga justicia de su enemigo. Recuerde lo que dice el versículo 1. Jesús enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué a veces fracasamos? Quiero decirlo entre comillas, en nuestras oraciones, por una falta de perseverancia, como que se nos agota la fe. ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir pidiendo si ya lo hice y no pasa nada? Y dejamos de orar. Encontramos que la oración, en realidad, sí tenemos que hacerlo. Lo dice la palabra, orar sin cesar, pero no estoy viendo la respuesta que espero ver. Jesús, mire que es bueno, que es grande nuestro Dios, porque sabía que nos podía ocurrir eso, que nuestras oraciones se vieran amenazadas por no ver la respuesta en el tiempo que deseamos. Y podíamos llegar a decir, no, ¿para qué vamos a orar más? ¿Qué sentido tiene si esto no va a cambiar? ¿Qué sentido tiene seguir orando si esto va a seguir siendo igual? Jesús demuestra a través de este ejemplo que no da igual orar o no orar, que no da igual ser perseverante en la oración, que no da igual que seamos como esa mujer viuda, que aunque estaba en un escenario desfavorable, la iglesia hoy día en el mundo pareciera que también estuviese en un escenario desfavorable. Como que no se le dieran todas las condiciones a la iglesia. Por eso que la viuda representa de una u otra forma a la iglesia en esta parábola. Fíjese lo que está pasando en el mundo. Cómo hay hermanos nuestros hoy día que su delito, según la ley de las naciones donde ellos están, es haber abrazado la fe en Jesucristo. Están en una situación aparentemente desfavorable. Hombres y mujeres que hoy día están privados de su libertad por predicar a Jesucristo. Parece que estuviesen en un escenario desfavorable. Por eso que el mundo no es nuestro hogar tampoco. Pero aún así, Dios ha dejado la oración
para que nosotros intervengamos a través de nuestras oraciones para que las cosas cambien, para poder ejercer esa labor profética que la iglesia tiene en medio de la sociedad donde nos desenvolvemos. Porque cuando oramos entendemos de que Dios es el que obra, pero nosotros antes oramos. Esta mujer viuda no se quedó en su casa esperando que se le hiciera justicia. Esta mujer viuda fue insistente. Esta mujer viuda fue perseverante en una realidad, insisto, en una realidad que para ella era desfavorable, porque este juez no temía ni a Dios ni a hombre. Y ahí estaba la viuda. Y ahí iba la viuda. Volvía a ir, iba una vez, iba otra vez, iba constante, iba permanente a pedirle a este juez injusto que le hiciera justicia. ¿Sabe qué? Esta mujer la sacó por cansancio. Y le recuerdo que este juez injusto de la parábola no representa a Dios, no es una imagen de Dios, no. Porque Jesús es claro en señalar lo que dice algunos versículos más adelante. Permítanme leer lo que señala el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Que lo que dijo lo encontramos en el versículo anterior. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire la mujer. Esa perseverancia es la que Dios espera ver en nuestra vida. En oración. Ser perseverante en oración. Saber de que Dios atiende las oraciones. Saber que la respuesta de Dios va a ser en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, en el kairos de Dios. Donde Dios acomoda todas las cosas para que se haga su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La pregunta que Jesús hace. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está el ingrediente. Aquí está lo que la oración necesita: fe. Porque la fe nos hace volver a la presencia del Señor, volver a pedir, volver a rogar. Pero Jesús utiliza otro término acá que quisiera destacar en el versículo 7. Porque Jesús no dice oración, Jesús habla de clamar. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os hará justicia. Él responde. Jesús responde acá esa pregunta que él mismo plantea. Él dice: os digo que pronto les hará justicia. Y utiliza la palabra claman. Esa palabra yo quisiera destacarla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia utiliza, por ejemplo, en los Salmos encontramos dos expresiones. Una de ellas es oración. El salmista habla de orar, pero también habla de clamar. Oraré, clamaré. Son dos expresiones. ¿Sabe? Porque aunque son similares, no son iguales.
Cuando uno clama, ora. La aclamación lleva a oración. Pero la aclamación tiene otros ingredientes. Uno de esos ingredientes, ¿sabe lo que es? Que es una petición más intensa. ¿Sabe? Cuando clamamos, esa oración tiene intensidad, es una oración fervorosa, que incluso se asocia esa palabra en su origen con gritar. ¿Sabe? Es pedir ayuda de una manera tumultuosa. Usted puede orar caminando por la calle, en el colectivo, mientras conduce su vehículo, mientras está trabajando. Pero clamar, la aclamación tiene mayor intensidad. Jesús dijo de clamar a Él día y noche, que claman a su Padre día y noche, claman. Tiene intensidad. Es una oración fervorosa. Es un clamor. ¿Ya? Es más intensa. Y me recuerdo las palabras que encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. No habla de oración. Dice, clama. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos examinarnos hoy a la luz de la palabra y saber de que Dios quiere que seamos perseverantes en la oración para que nuestra oración sea eficaz. Una oración que Dios está dispuesto a escuchar y a atender y, por cierto, dar esa respuesta que estamos anhelando, que estamos esperando. Pero recuerde que cuando oramos es Dios el que obra. Y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo que necesitamos. No nos olvidemos de que Dios quiere que seamos perseverantes en la oración. Como esta viuda que fue de forma reiterada donde este juez, el que al final le hizo justicia. Y Jesús dice claramente en su palabra, para nosotros esto debe de alentarnos a seguir orando. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.